Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión del taller de Excel nivel intermedio. Mi nombre es José Antonio Zenobio y bueno, estaré yo trabajando aquí con ustedes, puesto que la persona, el titular de este curso taller, por cuestiones de salud no pudo venir con nosotros. Entonces, bueno, pues empezaremos a trabajar nosotros y bueno, gracias por estar aquí, gracias por la oportunidad. El día de hoy, en el nivel intermedio, empezaremos revisando unos conceptos generales de funciones. Empezamos primero con la función extrae. Esta función lo que hace es que va a tomar nos va a dar la línea de caracteres que nosotros le digamos a partir del que nosotros digamos, es decir, de tal texto, a partir del carácter número 3, extraernos tantas letras o números que se encuentren. La sintaxis de esta función viene siendo que le decimos extrae, abrimos paréntesis y le indicamos el texto. Puede ser de una celda, puede ser de una cadena de caracteres que nosotros escribamos en ese momento, o puede ser cualquier dato de una hoja de cálculo que tengamos nosotros en la mano. La posición inicial es el carácter en el cual va a empezar, es decir, si tenemos una palabra, por ejemplo, lo que ustedes pueden ver en pantalla que dice flujo de líquido acuoso, nosotros le podemos decir, oye, a partir del carácter número 7, que es la palabra D, extraernos tantas letras. Esto con la tercera parte de números de caracteres. Por ejemplo, si nosotros empezamos y colocamos la función, yo puedo escribir un texto cualquiera, por ejemplo, recordamos que todo texto, toda línea de caracteres en Excel se expresa entre comillas, doble comillado. Le indico la posición inicial, que a lo mejor yo quiero a partir del carácter número 5, que es la letra B, y quiero que me dé 6 caracteres. Si nosotros vemos, a partir del carácter 5 nos va a dar nuestros 6 caracteres, que vienen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así por cada una de la cadena de texto. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, quiero la tercera palabra, por ejemplo, en este ejemplo yo le estoy diciendo que de la celda C5 me extraiga a partir del carácter 10. Aquí la bondad que tiene esta fórmula es que nosotros podemos, si no sabemos la longitud de nuestra cadena de texto, podemos manejar un número grande. No importa que rebase el largo que nosotros tengamos en la celda o en nuestra cadena. Nos va a tomar hasta la última que encuentre. Si por ejemplo esta cadena se abre, la fórmula se actualiza. Del mismo modo, igual que similar a otras fórmulas, por ejemplo la fórmula izquierda, si nosotros queremos que nos traiga, por ejemplo, de esta cadena que dice Hugo Sánchez, queremos nada más el primer nombre, como posición inicial voy a colocar el primer carácter y los que yo cuente que tiene el nombre. En este caso son 4, yo le coloco 4 y ya me extrajo el nombre. De igual manera, como vimos en la parte de arriba, aquí por ejemplo, eso se trata de una fecha, empezando por año, mes, día y bueno, una letra, y enseguida la hora. Si yo quiero saber la hora, pues yo le indico, extrae, a partir de qué número vamos a contar cuántos caracteres son. 2020 son 4, el guión 5, 02 son 7, guión son 8, el día son 10, la letra T 11, y quiere decir que a partir de la letra 12
vamos a extraer. Si queremos la hora, vamos a decirle hora. Si queremos hora, minuto y segundo, podemos decir de ahí hasta el infinito. O si ya nada más quiero la hora y los minutos, yo le voy a decir que me extraiga 5 caracteres. En este ejemplo, obtuvimos 1354, que es lo que dice la cadena de texto. Una ventaja que tenemos con esta función es que nosotros podemos darle el formato que bueno, necesitemos. Si es una hora, si lo queremos como número, etc. 354. Esta función es muy útil cuando nosotros la podemos combinar con la función encontrar. Esto porque la función encontrar nos va a buscar un carácter en específico, ¿sí? Y contado de izquierda a derecha, el primero que encuentre. Por ejemplo, si yo en el primer ejemplo que dice Amanda Arteaga, yo quiero que me extraiga el nombre, pero no sé cuántos caracteres son para extraer todo el nombre, la función encontrar nos va a decir la posición en que se encuentra. ¿Qué se encuentra? Primero le indico el texto buscado. Quiero el espacio. ¿Dentro de qué texto? Similar en la parte de arriba, puede ser una cadena de textos o puede ser una celda, el valor de una celda. En este caso le estoy dando que sea sobre una celda. ¿Y a partir de qué carácter vamos a buscar? Si lo va a hacer de izquierda a derecha, pues yo le voy a decir, oye, a partir del inicio, el primer espacio que encuentres. Me está diciendo aquí que el espacio, como yo lo coloqué, se encuentra en el número 7. En el número 7 contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 del nombre, 7 el espacio. Si esto yo lo combino, yo le digo a Excel, oye, extráeme el nombre del texto a partir del primer carácter. Como los nombres son variados, podemos encontrar algunos cortos, algunos largos. Yo le voy a decir a través de la función encontrar que quiero el primer nombre desde el carácter 1 hasta el carácter donde encuentre el espacio. Extráeme todo el primer espacio. Amanda, es lo que vemos aquí. ¿Qué pasa si cambia el nombre, si cambiamos el dato o demás? Alejandro Rivera, por ejemplo. No importa cuántos caracteres tengamos antes del espacio, el sistema Excel nos va a traer hasta el punto donde encontremos un espacio. Por ejemplo, esta combinación es muy útil cuando queremos saber nombres, apellidos y demás datos que se encuentren hasta cierto carácter. Por ejemplo, para este segundo ejemplo, aislante cerámico, hay una serie de números. Yo quiero que el sistema me diga todos los nombres completos, palabras, antes de una combinación de claves, números. Entonces, yo le voy a decir que me extraiga todo lo que encuentre hasta, en este ejemplo, por ejemplo, podemos buscarlo hasta el símbolo de número. Yo le voy a decir que hasta que me encuentre el símbolo de número desde el inicio. Como pueden ver, yo le estoy diciendo extráeme hasta donde encuentre el carácter de número, y es lo que me está trayendo aislante cerámico número.
Si yo quiero un carácter en específico, pero no quiero que aparezcan, yo aquí puedo decirle que cuando encuentre este carácter, -1, para que se vaya al anterior. Si queda claro, encontrar nos va a dar el valor, el número del carácter, pero si yo le digo -1, se va a ir un carácter atrás. Si yo aquí en mi ejemplo digo aislante cerámico, espacio, símbolo de número, cuando encuentre el símbolo de número se va a ir al carácter anterior. Aislante cerámico, esperaríamos aquí encontrar un espacio. En el siguiente ejemplo yo quiero que me extraiga de este texto la palabra de cobre número 12. Le voy a decir que voy a empezar desde la posición inicial y como número de caracteres le voy a pedir que me encuentre todo hasta el guión, hasta el primer guión que encuentre dentro del texto a partir del inicio. El primer guión. Si yo no quiero el guión, quiero que me dé el número 2. Aquí está, yo le estoy pidiendo que desde cobre hacia adelante. Quiero hasta el número. Perdón. Si yo le digo desde el inicio, me va a traer todo lo que vaya a encontrar. Y así seguimos utilizando esta fórmula. Extrae, posición inicial, número de caracteres 9, por ejemplo. Me va a traer lo que yo le indique. Sobre este mismo, extrae, a partir, posición inicial, el valor encontrar lo puedo utilizar tanto para el número de caracteres como la posición inicial. Así como el ejemplo del nombre, yo quiero que me traiga la segunda palabra. Entonces yo encontrar lo voy a utilizar como número inicial dentro de extrae. Vamos, en el ejemplo, yo quiero que me traiga a partir del espacio antes del símbolo de número. Entonces me vas a traer a partir del texto buscado hasta los caracteres que pueda traer nuestra celda. Es lo que es. Con esta función, insisto, repito, podemos traer la información que nosotros necesitemos. Quiero el mismo caso, yo quiero los apellidos en este ejemplo de Carlos, quiero que me traiga solo los apellidos, le digo, encuéntrame el primer espacio. Muy bien, esta fórmula, insisto, nos puede traer cierta información o la podemos utilizar más adelante. Vamos a ver que podemos concatenar información que nosotros extraigamos con otro tipo de datos que nos pueden ser muy útiles. Bien, hasta aquí la función extraer. Pasamos a la siguiente función. La función de fecha. En Excel es muy útil, muy común que nosotros trabajemos con fechas iniciales, fechas finales cuando hablemos de periodos, cuando hablemos de datos, de a lo mejor de algún año, de algún mes, inclusive de algún día.
Para eso entonces nosotros necesitamos definir este dato dentro de la aplicación. La función fecha, esta invariablemente se va a componer de que le indiquemos el año, el mes y el día. Nosotros podemos ver en esta tabla que estamos definiendo años, meses, días de algún dato. Nosotros puede ser alguna fecha de nacimiento, puede ser alguna fecha de contratación de algún trabajador, puede ser algún dato que sea importante para nosotros. Pero bueno, esta información la necesitamos convertir a un dato con el que nosotros podamos trabajar. Para esto simplemente nosotros decimos fecha, le indicamos el año, dependiendo de nuestra versión de Excel podemos manejar una coma o un punto y coma. En el caso de la versión que yo tengo maneja coma. Le indicamos el mes y le indicamos el día. Cierro mi paréntesis y aquí está. Podemos ver que la aplicación ya nos está diciendo 17 de abril de 1980. Si cambiamos el día, por ejemplo, al día 4, nos lo va a actualizar. Regresamos al 17 y así cada una de las fechas que nosotros le estemos integrando. Año, mes, día. Y podemos repetir la fórmula hasta todos los datos que nosotros tengamos. Si tomamos una como referencia, 16 de diciembre de 1993, bueno, aquí nos lo está indicando. Si nosotros cambiamos la estructura de la fecha, no quiero que me diga solamente números, quiero que me dé toda la información de día en texto, se puede hacer. Tal como lo vemos en este ejemplo. Jueves 16 de diciembre de 1993 y el mismo formato yo puedo llevarlo a cualquier otra celda que tenga la función fecha. Dentro de Excel y bueno, en general de los sistemas informáticos, todas las fechas tienen un valor en específico. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros cambiamos o copiamos una información que hablemos de fechas, pero no tenemos algún formato seleccionado, el sistema nos va a dar un número más de acuerdo a toda la aplicación, cómo lo maneja internamente. Si nosotros tenemos una fecha, necesitamos seguir viendo la fecha, pero también por alguna razón necesitamos conocer el número interno que se está manejando para la fecha. Tenemos la función fecha número, en la cual nosotros nada más le indicamos la fecha que se está trabajando y el sistema por alguna razón no me está dando el valor y si lo texto de fecha 1980. Perdón, creo que hace un rato que hice las pruebas sí me lo manejó. Tenemos algunas configuraciones, pero ya está. Si nosotros le seguimos indicando la fecha de trabajo, nos va a devolver el número. ¿Ok? Esto es importante, insisto, si tenemos la necesidad de saber ese número interno, independientemente de la fecha que nosotros estemos generando. A partir de esta fecha, nosotros podemos manejar cierta información más detallada. ¿A qué me refiero? De una fecha específica podemos saber solamente el año, solamente el mes, solamente el día. Podemos compararlo con la fecha del día de hoy o podemos inclusive saber datos como la edad, como la antigüedad de un trabajador, etc. Aquí, por ejemplo, la sintaxis, simplemente nosotros le indicamos año, número de serie se refiere a la fecha que estemos trabajando, mes, día.
Hoy no, a la función hoy no necesitamos indicarle nada, simplemente abrimos y cerramos paréntesis. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Si yo quiero saber, por ejemplo, tengo esta fecha, 28 de abril de 1969. Quiero saber el día. Yo le digo día de esta fecha, cierro paréntesis, y me lo extrae. Para el caso del mes, le indico el dato de la fecha, cierro paréntesis, y me lo da. El año, hacemos exactamente lo mismo. Ok, perdón, mis dedos gordos. Así para cada dato. Si nosotros necesitamos saber alguno de estos datos, de la forma contraria, como lo acabamos de ver aquí, sobre una fecha específica podemos saber el día, el mes y el año. Esto es muy útil. ¿Para qué? En sí, repito, podemos saber la edad de una persona respecto a su fecha de nacimiento, día o específicamente el año. Podemos saber la antigüedad de una persona que empezó a trabajar y bueno, cuánto tiempo lleva laborando hasta el día de hoy, etc. Aquí, por ejemplo, si yo digo que una persona nació el 28 de abril de 1969, quisiéramos saber la edad que tiene. Aquí hay que considerar dos cosas. Uno, la fórmula de la función hoy nos va a decir la fecha de trabajo, lo que nosotros tengamos en la computadora. Yo aquí tengo 29 de marzo de 2021, es lo que me va a indicar. No importa si yo muevo la fórmula, en todos los casos va a ser la fecha que tengo en el sistema. Si mi computadora tiene la fecha del 25 de abril, pues bueno, aquí nos vamos a hacer el 25 de abril. ¿Cómo podemos saber la edad de una persona? Si es con una fecha específica, puedo partir del día de hoy y le resto su fecha de nacimiento. Qué bárbaros, me dio. Sí, debería de ser. Aquí me está diciendo que es este número. Vale. Algo que se me olvidó comentarles. Cuando el sistema Excel hacemos una operación entre fechas, nos va a contabilizar los días entre una fecha y otra. Si yo veo del 28 de abril de 1969 al día de hoy, han pasado 18.963 días. Simplemente para saber la edad de la persona, si yo lo divido entre 365, que son los días del año, esta persona está por cumplir 52 años. Si lo quiero saber solamente por años, tal cual, yo nada más le digo año de la fecha de hoy menos el año de su fecha de nacimiento. 52 años. Quiero saber todas las edades de todas estas fechas de nacimiento. Lo único que voy a hacer es fijar la fecha de hoy y puedo saber todos los datos. Que esta persona que nació el 28 de marzo de 1986 tiene 35 años. Quien nació el 30 de octubre del 2000 al día de hoy tiene 21 años. Y así sucesivamente. Una persona que nació el 11 de marzo del 19, bueno, tiene 2 años. Estos son algunos casos de trabajo con fechas. Repasando este tema, puedo generar una fecha a partir de los datos que yo le diga mes año. Puedo saber su número interno, su número de fecha como tal, y puedo extraer de una fecha específica su día, su mes y su año. Con esto podemos saber edades, podemos saber antigüedades, podemos saber
cuánto tiempo ha trabajado alguien al día de hoy o alguna fecha específica. ¿Okay? Hasta aquí es el formato fecha. Vamos a pasar al siguiente tema que es el operador y, como se conoce, operador y. Algunos lo conocen como ampersand, otros lo conocen como et, de acuerdo al castellano. En este caso, este operador para lo que nos va a servir va a ser para unir cadena de caracteres. Así como vimos que la función extract nos toma los datos de alguna cadena, nos toma el número que nosotros le digamos. Si nosotros armamos este rompecabezas, lo podemos hacer a través del operador. Por ejemplo, tenemos una base de nombres, una lista de trabajadores que nos indican su primer nombre, su segundo nombre, sus apellidos, el puesto, la fecha de nacimiento y bueno, una clave que nos va a servir para formar su RFC. Si nosotros queremos trabajar no como Daniel en otro campo Alejandro, si lo queremos todo junto, su nombre completo, Daniel Alejandro Rosales García, en un solo carácter, nosotros vamos a trabajar con este operador sumando, agregando el carácter e indicándole los datos que nosotros queremos armar. ¿Sí? ¿Se desconectó, verdad? Perdón, me puse nervioso. Si no se alcanzó a ver, repito esta parte, vamos a trabajar con el operador AND y, como algunos lo conocen de manera comercial, otras personas lo conocemos como el carácter ampersand, otros como et, bueno, dependiendo cómo nosotros lo trabajemos. Este operador lo que nos va a hacer, a diferencia de la función extraer, recordemos que extraer nos va a tomar los datos de una cadena que nosotros le indicamos, a manera de generar un rompecabezas, por decirlo de alguna manera, el operador nos va a servir para unirlos. Es decir, en este ejemplo tenemos nuestra base de los trabajadores de una empresa, en la cual está segmentado por nombres, primero y segundo nombre, sus apellidos, su puesto, su fecha de nacimiento y un nomo clave que le sirve para generar su RFC. Si nosotros quisiéramos trabajar, oye, no con el nombre 1, segundo nombre, con los apellidos, quiero trabajar con todo porque necesito identificarlos, pues el operador y nos va a servir precisamente para unir toda esa información. Se puede unir ya sea información de celdas que nosotros le indiquemos, se le puede indicar alguna cadena de texto o alguna operación. Ahorita llegamos a la parte de operaciones. Yo, por ejemplo, entre el primer nombre y el segundo voy a colocar un guión. Le indico el primer dato que quiero unir, coloco el carácter que es, con ese vamos a separar entre celdas el tipo de información que nosotros queramos unir y en este ejemplo su segundo nombre. Y aquí está.
nos da el primer nombre, el guión que yo coloqué, ok, con este operador, como habíamos dicho, podemos unir la información de algunas celdas, alguna cadena de caracteres que nosotros le digamos, o lo vamos a ver ahorita, algunas fórmulas. En este ejemplo yo estoy juntando su primero y segundo nombre separados por un guión. Si yo colocara las celdas correctas, corridas, perdón, la aplicación nos lo va a unir, pero de forma directa. Es decir, yo aquí ya estoy seleccionando las celdas D4, E4 y F4 para unirlas. Si yo las uno de esta manera, la aplicación nos está dando el dato sin ninguna separación y bueno, esto es un poquito difícil de leer. Por eso, en este caso, nosotros podemos colocar algún otro dato, algún espacio, algún otro carácter. Por ejemplo, estoy colocando primero entre el segundo nombre y el primer apellido, estoy colocando un espacio. Entre los apellidos estoy colocando un punto, y entre el segundo apellido y el puesto vamos a utilizar tres símbolos de más. Aquí está, me está respetando lo que yo le haya indicado. Para el caso del primer nombre, primero y segundo nombre, el guión, segundo nombre y apellido, el espacio, vamos arriba. Tercer dato, entre apellidos, un espacio y un punto, y entre apellido y puesto, los símbolos de más que le estoy indicando. Actualizo mi celda y bueno, aquí lo tengo de la manera en que yo le haya indicado. Si yo quiero todos trabajarlas como nombre, dato y demás, pero solo separados por espacio, bueno, yo se los indico. Si una celda está vacía, la aplicación nos va a tomar el dato como vacío y no nos va a ocupar algún dato adicional. Como podemos ver aquí, yo estoy colocando entre los nombres y apellidos los caracteres. Y, ¿qué pasó? Aquí, como estoy uniendo dos datos, una celda y un espacio, pero no estoy colocando el operador, Excel nos va a avisar de un error. Ahorita vamos a pasar más adelante esa parte de identificación de errores. Este es un ejemplo. Si yo ya coloco mi operador y acepto, ya me tomo los datos. Si yo copio esta fórmula para todos los nombres, ya los tengo yo en una sola cadena completos. Si tienen un solo nombre, bueno, la aplicación nos va a dejar vacío el espacio de un segundo nombre, si solo tienen uno. Por ejemplo, Alejandro, por ejemplo, Carmen, y los demás, bueno, sí se respeta. Esta es en términos generales, el uso del operador y. Cuando nosotros necesitamos armar datos, por ejemplo, el RFC, podemos hacer esta concatenación tomando los datos combinándolo con alguna otra fórmula. Por ejemplo, sabemos que un RFC empieza con la primera mayúscula y la primera vocal del apellido paterno. Okay. Yo voy a hacer entonces es que mi primera opción va a ser la fórmula extraer. Si hablamos de un apellido paterno y que me traiga la primera vocal y su primer consonante, pues yo le voy a decir que me traiga
de esta cadena, desde la posición 1, dos caracteres. El siguiente elemento del RFC es el apellido materno, la primera letra del apellido paterno. Entonces yo voy a utilizar extrae el apellido paterno desde el primer carácter, un solo carácter. Aquí está. Ahorita pasamos a la parte de vemos mayúsculas y minúsculas, no hay ningún problema. Primero obtendremos el dato. Y del nombre es igual la primera letra del primer nombre. Entonces yo le digo extrae del primer nombre, posición inicial 1, un carácter. Si nosotros terminamos una fórmula, pero no colocamos el segundo paréntesis, el sistema nos va a decir, oye, yo creo que debería de ir aquí. ¿Te deseas que lo corrija? Le decimos que sí. Y el sistema nos lo va a tomar como completo. Ya que tenemos los datos de los nombres y apellidos, el siguiente dato del RFC es el año. La fecha de nacimiento empezando por año, continuando con mes y terminando con día. Entonces, yo de aquí, en lugar de extraer, como ya sabemos que podemos utilizar las fechas, los datos de una fecha, yo le voy a decir año, ¿de dónde? ¿De qué carácter? Ya me está extrayendo solamente el año para nuestro RFC, pero ¿qué crees? El año tienen que ser solamente dos números. Entonces yo puedo utilizar fórmulas como la de texto, para darle formato al año. Quiero que mi formato sean 2 números. Ok, no me lo... por alguna razón ahorita... Ok, no hay problema. Ok, son 2. Ok, perdón. Formato, texto, año G4, si está bien. Yo le digo mi formato. Si yo le pregunto a Excel, oye, ¿qué formato quieres? Puedo decirle si lo quiero en números, si lo quiero en letras, por ejemplo. Debe ser así. Tengo el año. Okay. Seguimos con el mes. Ahorita revisamos este tema, no nos está tomando los 2 caracteres que necesitamos que sean nuestro valor. Ahorita revisamos el porqué. Pero bueno, podemos seguir. Yo quiero que me traigas el mes de este mismo dato. Y quiero que me traigas el día. Y después me lo juntes con la homoclave que nos está indicando. Ya nuestra cadena de texto la podemos combinar. Si lo quiero ver todo con minúsculas, lo quiero ver con mayúsculas, bueno, nosotros ya podemos combinarlo con otras operaciones. Por ejemplo, mayúsculas. Quiero minúsculas. Etcétera. Si yo concateno esto de la misma manera, bueno, ya tengo los datos de cada uno. Pues aquí. Esta es la importancia del carácter y el ampersand, como nosotros lo podamos conocer. En caso de tener alguna duda, pues por favor, indíquenos. El siguiente tema, que
de lo que nos manda nuestro temario, vamos a ver el tema de subtotales. ¿Qué son los subtotales? Estos nacen de la necesidad de nosotros saber, por ejemplo, si trabajamos en una empresa que decimos, oye, le compramos información, le compramos datos, le compramos materia prima, le compramos servicios a algún proveedor, pero necesitamos saber, por ejemplo, cuánto le hemos comprado, cuánto le hemos pagado. Necesitamos saber cuánto le compramos en un periodo determinado, cuánto gastamos en todo el año, etc. Los subtotales que se encuentran en la pestaña Datos, Esquema, Subtotal, nos van a servir para que en la tabla de información que nosotros tengamos, el sistema nos diga, fue tanto, por ejemplo, que le compramos a Aspel de México, le pagamos algunas rentas, algunos sistemas, las comisiones que nos cobra el banco, cuánto fue por cada uno. ¿Okay? Nosotros, para poder hacer subtotales, necesitamos tener la información completa. En esta hoja, por ejemplo, yo tengo la información por mes, de acuerdo a una estructura de fecha. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto le pagué a Aspel de México, a Ángeles de Mis, etc., de acuerdo al orden de información que yo le diga, Excel nos va a dar una sumatoria, un conteo, lo que nosotros le indiquemos. En la pestaña Datos, Esquema, Subtotales, Excel nos pregunta, oye, ¿cuál es el dato que quieres acumular para cada cambio en qué? Yo quiero para cada cambio el nombre del emisor. ¿Y qué función vamos a ocupar? Suma, recuento, nos va a indicar pues, las veces que tenemos un registro de en este caso del emisor, un promedio, máximo, mínimo, un producto, que es la multiplicación entre ellos. En este caso nosotros vamos a querer una suma. Y donde dice agregar subtotal A, nos va en estos campos de la tabla, nos va a pedir que le indiquemos qué campos quiere que sumemos. Por omisión nos da siempre el último, pero nosotros podemos decirle en qué otros más los necesitamos. Reemplazar subtotales actuales. Si nuestra tabla ya tiene integrado una operación de subtotales, bueno, nos la va a cambiar por la que nosotros le estamos indicando. Salto de página entre grupos se utiliza cuando nosotros necesitamos imprimir nuestra sumatoria. Bueno, nos va a dar una hoja por cada uno de los elementos que nosotros hayamos indicado y resumen debajo de los datos. Si queremos la suma abajo o arriba. Yo en este caso quiero que me dé los subtotales como los estoy indicando y el resumen debajo. Le doy en aceptar y por cada cambio que yo le pedí, el sistema me está haciendo una suma. Por ejemplo, Hangar Satélite, que fueron 3 facturas, me está diciendo que la sumatoria de importe 16 son 13.964. Si yo selecciono, puedo ver que la suma son en efecto 13.964. Ángeles de Mis Quesada Prado me dice que son 416.000. Y así cada uno de los datos. Aspel de México 20.132, Automotriz Germe 7.000 y así sucesivamente hasta acabar con todos los datos de nuestra tabla. Para que nosotros no estemos haciendo precisamente esto que les estoy mostrando, que es bajar por todos los datos hasta yo querer ver un total general, del lado izquierdo yo puedo ver 3 números. El esquema 3, que se llama esquema precisamente, el esquema 3 me va a dar todo el detalle de lo que yo estoy sumando, cada uno de los registros que se está considerando. Si yo le digo quiero ver esquema 2, voy a ver solamente los totales. Total de Hangar, total de Ángeles de Mis, total de Aspel de México, etc. Aquí yo voy a ver todas las sumas. Pueden ser en positivos, negativos, dependiendo el tipo de información que nosotros tengamos. Por ejemplo, aquí que tenemos un -1, significa que el gasto fue
fue menor, una nota de crédito o algo, puede haber sido. Y si yo le digo esquema 1, me va a dar la suma de todo, tal cual. Si yo quiero ver, por ejemplo, el esquema 2, pero necesito ver el detalle, por ejemplo, de Banco Inbursa, debajo del número de esquema 2 tenemos un símbolo de más por cada uno de los totales. Si yo lo presiono, por ejemplo, en este caso de Banco Inbursa, me va a dar el resumen solamente de ese que yo le estoy indicando. Oye, quiero el de Francisco Rodríguez. Le doy, solo fue un documento, y así sucesivamente. Office Depot, fueron estos datos, y así sucesivamente. Oye, que yo no voy a trabajar con el esquema, no hay ningún problema. Le doy, me regreso a la opción de subtotales y le doy en quitar todos. Y ya regresó mi tabla como yo la tenía originalmente. Oye, que necesito ver la sumatoria y abajo todo su detalle por jerarquía o demás. Si yo cuando yo vuelvo a llamar subtotales, Excel nos va a sugerir la última configuración que yo tenía, pero yo la puedo cambiar. Yo quiero el resumen de los datos arriba de cada registro. Quiero acumulado por nombre de emisor, se puede hacer esto mismo. Por un RFC, por ejemplo, por una fecha, por una clave, por un tipo. Los datos que nosotros tengamos aquí. Yo aquí, por ejemplo, lo voy a hacer ahora por RFC. Le doy a aceptar. Y veo los datos. Total general, arriba. Y los totales, arriba de cada listado. Se aplica el mismo criterio de, oye, quiero ver solamente los totales de cada uno. Quiero ver el detalle de cada uno, pero de manera individual. Por ejemplo, lo puedo hacer. La diferencia nada más es que los totales ya no los vemos abajo, los vemos arriba. Muchas veces, dependiendo del tipo de información, la forma de trabajo, es factible verlo de esta manera o verlo de la otra. Para el programa es indistinto. Más bien aquí depende de cómo estemos acostumbrados o cómo queramos trabajar. A esto precisamente se refieren los subtotales. Si nosotros revisamos cada uno de estos registros dentro de totales, vamos a ver que Excel maneja una fórmula que así se llama subtotales, la cual se compone de su sintaxis subtotales, un número que se refiere a una función que podemos estar utilizando. El 9, por ejemplo, es que es para lo que nosotros le indicamos que fue una suma. Si le decimos 2, se refiere a que es cuenta 3, que nos va a contar solamente los que tienen datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros modificamos manualmente la fórmula, Excel podrá no darnos la información que nosotros necesitamos. Siempre esta función se tiene que llamar desde datos, esquema, subtotal. Si yo quiero saber cuántos documentos fueron, no quiero la suma, nosotros se lo vamos a indicar desde aquí. ¿Qué función queremos? Suma, recuento, promedio, mínimo, máximo, producto, contar, etcétera. Todas las opciones de operaciones que podemos hacer en el sistema. Aquí, por ejemplo, yo quiero un recuento de todos los datos. Cuando se trata de recuento, contar o demás, puedo no utilizarlo en los campos de número, puedo utilizarlo también en otro campo. Por ejemplo, ¿cuántas facturas fueron del RFC ASA 030822 FN9? Fueron 3. ¿Cuántas fueron de Ángeles de NIS? 13. Y así sucesivamente. Igual podemos abrir o cerrar los esquemas que nos muestre la aplicación o ver un total, cuenta general. Y así sucesivamente
para cada tipo de información que nosotros necesitemos. Esto va mucho de la mano con las funciones de ordenamiento. Si nosotros necesitamos cambiar, oye, que no quiero que sea por RFC, no quiero que sea por nombre, quiero a lo mejor que sea forma de pago, nosotros tenemos en Excel la opción en datos, ordenar y filtrar, opción AZ con flecha hacia abajo o ZA con flecha hacia abajo significa AZ ordenar de menor a mayor, ZA de mayor a menor. Por ejemplo, si yo tengo este dato de nombre de emisor en texto, nos va a ordenar de acuerdo al alfabeto. Si tengo combinaciones de número, como por ejemplo en forma de pago, o como por ejemplo uso de CFDI, el sistema nos puede mostrar primero el dato más pequeño, en principio, o el dato más grande, como nosotros le indiquemos. Para eso necesitamos colocarnos en el título de la columna que nosotros queremos ordenar. Por ejemplo, en clave, que la mayoría tienen letras y números. Yo le digo, oye, ordénamelo de menor a mayor. Me coloco en el título de la columna, le doy ordenar de menor a mayor y me lo va a hacer primero los números y en orden ascendente y después las letras. Como podemos ver aquí, del 99 se fue a la 1206 y así sucesivamente hasta llegar al Y81965. Si yo quiero que me ordenes por formas de pago para ver el más pequeño primero, le doy ordenar a Z, primero todos los 01 y al final todos los 99, que es más grande. Requisito y recomendación: que toda nuestra información siempre tenga un encabezado. Podemos tener la tabla de esta manera, podemos ordenarlo de esta manera, pero va a ser más difícil, un poquito más tardado, porque el sistema va a considerar el primer dato como su encabezado. Entonces, si yo quiero ver primero el más grande, le doy a ordenar ZA. Primero vamos a ver. Quiero que empiece por los de Z hacia atrás, hacia adelante. Ok, le doy, le coloco y le doy. Quiero la clave, Z. Y así sucesivamente. Pero podemos tener la necesidad de ordenar por varios casos. Por ejemplo, oye, yo quiero todo lo de Aspel de México, pero solamente del mes de febrero del 2020. Para eso, Excel tiene la opción ordenar. Pues, ¿qué dice? Ordenar, buscar valores rápidamente ordenando los datos. Nosotros, a través de esta función, le podemos indicar todos los criterios de ordenamiento que necesitemos. Por ejemplo, lo que acabamos de decir, nombre, Aspel de México, el mes de enero, de importe de menor a mayor. Aquí nosotros podemos agregar los niveles que sean necesarios. Quiero ordenar primero por Aspel de México. Aquí tengo que decir primero qué quiero: la fecha, quiero Aspel, quiero los importes. Y para este ejemplo vamos a tomar primero la fecha de emisión. ¿Cómo lo quiero? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? Yo lo quiero de menor a mayor porque quiero ver primero enero, quiero ver primero febrero. De acuerdo a la estructura que se maneja, nos está mostrando primero el año, después el mes y después el día. Entonces, empieza por año y sigue por mes. Después quiero que me ordene por emisor, por nombre, porque es más fácil identificarlo. Entonces, voy a ver primero las fechas y después, de menor a mayor, de A en adelante, el nombre del emisor. Y después quiero ver primero los valores más pequeños, sin importar qué factura es, sin importar qué forma de pago es. Entonces yo le doy importe 16
de menor a mayor. Automáticamente Excel nos está identificando si la celda tiene números o letras o la combinación. Si son números y letras o solamente letras, nos va a mostrar orden de A a Z. Si detecta que son solamente números, nos va a decir, bueno, de menor a mayor o viceversa. Ya que yo definí todos mis criterios de ordenamiento, le voy a aceptar. Y Excel nos ordenó de acuerdo primero, de acuerdo al criterio que nosotros le dijimos, que fue la fecha 2020-01 y por día, como lo podemos ver aquí. Después, nombre del emisor. Ok, de todos los que encontró de fecha 2 de enero, me ordenó por orden alfabético. Los de fecha 6 de enero y así sucesivamente. Tenemos aquí este caso de dos proveedores en la misma fecha, 17 de enero. Como yo le dije, ordéname después el nombre del emisor alfabéticamente, estoy mostrando todos los que tienen C y después los que siguen con la letra J. Si tuviéramos más, veríamos, bueno, en ese mismo ordenamiento. Y como tercer criterio, cuando tenemos dos del mismo proveedor, nos lo va a ordenar de acuerdo al monto. En este caso los dos son 0, bueno, nos los deja indistintamente. Pero tenemos un caso de Ángeles Denise, bueno, es el mismo dato, bueno, no importa en el lugar que nos dio, pero ya tenemos fecha, tenemos nombre, tenemos importe. Así sucesivamente, tenemos fecha, toda la fecha, tenemos nombre, primero H, después la S, y dentro de los Home Depot, la H, yo le dije, ordéname de menor a mayor, aquí está, 1, 8, etc. Como está considerando también los minutos y los segundos, bueno, entre las 17:16 y 17:17, sus datos. Si tuviéramos dos, 17, 20 y 40, nos lo ordenaría de acuerdo a lo que nosotros ya dijéramos. Esto nos puede servir también si yo quiero, oye, primero quiero ver por proveedor todos los tipo I que se refiere a ingreso y después todos, por ejemplo, los que son tipo egreso. Yo me puedo auxiliar mucho con los filtros para saber si tengo que ordenar o no. Aquí, por ejemplo, oye, si tenemos E. Entonces puedo ordenar que me muestre primero las E y después las I. Oye, que necesito primero que me ordenes E e I y después por nombre. Bueno, ya me auxilio con la función general de ordenar y agregando los criterios que nosotros necesitemos. Y así sucesivamente. Esto es lo que nos puede servir precisamente también para nosotros combinarlo con lo que acabamos de ver, que son los subtotales. Oye, quiero saber todo lo que fue de Aspel de México. Yo puedo ordenar por nombre del emisor y después generar un subtotal. Quiero que me des las sumas de todos los datos de mis facturas. Yo le indico todo lo que quiero que me sume. Lo quiero por nombre. Le doy a aceptar. Aquí está todo lo de Ángeles Denise, todo lo de Aspel de México, etc. Volvemos al como hicimos el primer caso. Hasta aquí la parte de ordenamientos. Muchas veces podemos encontrar información que nosotros, por ejemplo, queremos una suma. Cuando nosotros damos capturamos manualmente una fórmula, pero no le indicamos correctamente al sistema
¿Qué es lo que queremos sumar, por ejemplo? Yo quiero toda la columna, porque quiero que me sume todo. Y le doy a aceptar. ¿Qué pasa? El sistema me mandó un mensaje que me está diciendo, que me dijo, oye, hay un error. ¿Por qué? Si yo sumo, lo repito. Estoy indicándole al sistema que me sume también donde estoy haciendo la operación. Si yo cierro, el sistema me va a decir, hay una o varias referencias circulares. Así como esto, podemos encontrarnos mensajes, pero yo le digo, está bien, no me importa. ¿Qué crees? Cuando quiero ver el resultado de la operación, el sistema me pone 0. ¿Por qué? Porque sabe que hay un error. Si yo lo reviso, yo veo la estructura de la fórmula, puedo ver que en efecto estoy tomando un valor que no debería. Okay, entonces lo que yo hago es corregir y ya, me da el valor. ¿Qué pasa? Puedo tener fórmulas correctas, pero el sistema me está diciendo, oye, hay un error, hay una advertencia. Siempre que nos aparece un icono de esta manera, puede ser como una señal de tránsito con un símbolo de admiración hacia abajo, puede ser un triangulito rojo, significa que hay un error o que hay algo que no está considerando. Cuando nosotros le damos clic a la flecha sobre ese icono, el sistema nos dice la posible corrección del error. Nos dice, en este caso, la fórmula omite celdas adyacentes. ¿Qué significa? Si yo reviso mi fórmula, veo que no estoy sumando todo, que hay celdas que me faltaron por sumar. Cuando Excel nos dice, oye, está este error, y nos damos cuenta que tiene razón, yo por ejemplo le puedo decir que actualice la fórmula o que lo ignore, porque resulta que es correcto. Si el error es real, yo le puedo dar la opción que me sugiere Excel y en automático me actualiza la fórmula. Que no era eso, que resulta que mi operación era correcta, le puedo decir ignorar error. Y ya no me muestra el mensaje, porque ya el sistema ya le estoy diciendo que eso es correcto. Se puede dar el caso. Puedo yo utilizar que necesito hacer una concatenación del nombre del proveedor y el número de la factura. Entonces, yo lo que voy a hacer, si cometo un error en esa concatenación, por ejemplo, Radio Móvil DIPSA, concateno, quiero mi número de factura y me equivoco, por ejemplo, y dejo un operador más, cuando le doy a aceptar, Excel me va a sugerir, oye, hay un error, pero si yo no le hago caso, me lo va a guardar de esta manera, pero me va a decir, oye, hay un error, corrígelo. Cuando es algo que la fórmula no se puede completar, no nos va a dejar avanzar hasta que lo corrijamos. Si es algo que sí se puede corregir en ese momento, por ejemplo, ya sea que tomemos la corrección que nos está sugiriendo o lo hagamos manualmente. Aquí nos falta un dato, ¿ok? Sí, cierto. Teníamos que haberle colocado un guión, por decir algo. Me lo corrigió. Ahí está. Sí, independientemente del error, como lo acabamos de ver en la suma, la fórmula sí se puede completar, pues el sistema nos sugiere o podemos ignorarlo. Cuando no se puede completar, como fue el caso de esta concatenación, Excel no nos va a dejar continuar hasta que se complete.
hasta que la fórmula sí pueda ser completada. Borro, ya sea que le sume, que le agregue, etc. Se puede dar el caso, cuando ahorita vamos a pasar a detalle a esa parte por detalle a la función buscar, pero es muy común que cuando utilizamos esta función, oye, que quiero buscar este dato en tal tabla y no lo encontramos, perdón, no era aquí. Si yo quiero buscar un dato, perdón mis dedos gordos, yo quiero buscar un dato en una tabla en específico y no se encuentra el dato, si el dato sí lo identifica, nos va a mostrar algo, pero se puede dar el caso que no lo identifique. El sistema dice, oye, no te entiendo, no encuentro el dato que tú me estás diciendo. Si es un error de nombre, es porque algo anoté mal, como es en este caso, que yo le dije, oye, quiero buscar A, pero si no lo pongo entre doble comilla, Excel no lo va a reconocer. Si es un texto, si es un número, no hay ningún problema, sí se puede colocar de alguna manera, pero si es una letra o una línea de caracteres, letras y números, tiene que ser forzosamente entre comillas. Cuando nosotros utilizamos esta operación y nos aparece un símbolo de número M diagonal D, significa que no encontró el dato. Y muchas veces, si queremos hacer operaciones con eso, Excel nos sigue arrastrando el error. Como lo vimos en el caso de la suma, también nos está mostrando un triángulo verde y una sugerencia del error. Dice, error de valor no disponible. Como no sabe Excel si el dato es correcto, en verdad no existe, o sí, no nos está ofreciendo alguna sugerencia de corrección. Pero si nos está dando ignorar el error, porque a lo mejor sabemos que no existe. Y está bien, pero el hecho de que nos salga este mensaje, número N diagonal D, no nos va a permitir continuar. Para eso tenemos una función que se llama EsError. EsError. Cuando tenemos utilizamos esta función y le indicamos, oye, si el resultado de una fórmula es error, dime si sí o si no. Verdadero. Oye, es error mi sumatoria, no, es falso, no es un error. Cuando nosotros identificamos que si hay un error, podemos utilizar algunas otras combinaciones, como la función EsError. No es cierto. Podemos utilizar cuando nosotros podemos combinarlo, por ejemplo, oye, si es error, si este resultado es igual a verdadero, entonces ponme un número 0. De otra forma, ponme lo que dice la celda. Si es verdadero, combíname. Podemos hacer las combinaciones que nosotros necesitemos. Oye, si es diferente, puede ser verdadero con texto o puede ser verdadero con un número 1 en Excel. 1 siempre es verdadero, si 0 es falso. Podemos hacer
nuestras combinaciones. Oye, si esto es igual, si es diferente, si es igual, oye, muéstrame este valor o muéstrame otro. Con esto podemos salvar algún error que se nos presente durante nuestras operaciones dentro de nuestra hoja de cálculo. Repasando, si tenemos un error y no se puede completar la fórmula, Excel nos va a pedir que lo corrijamos o nos va a dar una sugerencia de solución, pero no nos va a dejar continuar. Si el error es en una fórmula que sí se puede corregir, sí se puede completar y se puede corregir, Excel nos va a sugerir una posible solución o podemos ignorarlo. Si nos presenta un error pero nosotros necesitamos hacer alguna operación, bueno, podemos decir, oye, si es un error es porque no existe o porque el valor no es correcto, entonces dame otro valor, por ejemplo. Y así sucesivamente con el manejo de errores en Excel no nos impide poder seguir trabajando. ¿Ok? Ahora, regresando a nuestro ejemplo de subtotales. Si nosotros, porque nuestra forma de trabajo, porque nuestra forma de seguir, de poder manipular, no es tan suficiente manejar los subtotales, tenemos otra opción que es la fórmula sumar y sumar sí. En nuestros ejemplos, formato condicional, okay. Sumar, tenemos, por ejemplo, tenemos la fórmula sumar punto sí. Excel nos va a tomar la información, el rango, los datos que nosotros necesitemos sumar, siempre que se cumple un criterio. Yo, por ejemplo, le digo, oye, todo lo que sea menor a 520, por ejemplo. Yo le voy a decir, entonces, yo le digo, sumar sí, súmame todos estos datos, solamente los que sean menores a 520. Si yo necesito hacer, oye, que no quiero que me sumes esto, quiero que me valides lo que es menor, pero me lo sumes de otra manera, bueno, le damos nosotros el rango que queremos sumar. Si es el mismo que nosotros estamos validando, este lo podemos dejar vacío. En este primer ejemplo, lo que sí está vacío, va a ser un error, ok, no hay problema. Sumar puntos, sí, de este rango, el criterio menor a 520, perdón, le di un enter de más. Rango suma, puedo indicarle esto mismo, cierro mi paréntesis, mi fórmula, y me va a sumar todo lo que cumpla ese criterio. Si yo veo todos los que sean menores a 520, tengo que son 150-88, tengo este número negativo y tengo estos valores. Si yo lo sumo manualmente, voy a ver que en efecto el resultado de la suma cumple con el criterio. Oye, necesito sumar todos los que sean, sí, todos los que sean mayores a 3000, por ejemplo. Todo el criterio lo tengo que identificar con doble comilla para que Excel pueda reconocerlo. Aquí, por ejemplo, yo le puedo decir, oye, que sea mayor a, ¿qué dijimos? 2000, mayor a 2500.
me validaste. Me vas a validar y me vas a sumar lo correspondiente. Cierro mi fórmula. Oye, no. Aquí, por ejemplo, es un error. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo lo de una celda. Si yo dejo el número, ahora sí, me va a sumar todo lo que sea mayor a 2500. Aquí yo tengo dos valores, el de 18.000 y el de, nada más, 18.377.96. Así yo pueda tener diferentes valores. Con esta fórmula, sumar puntos y Excel me va a considerar solamente los que cumplan el criterio. Aquí, por ejemplo, yo quiero que todos los que sean igual a 600. ¿Qué pasó aquí? Todos los que sean igual a 600 de este mismo rango. Aquí tengo solamente dos. La suma son 1200. Pero ¿qué crees? Se puede dar el caso de que no sea un único criterio para que podamos nosotros hacer una suma. Aquí, sumar sí, nos toma solo un criterio. Pero se puede dar el caso de dos o más criterios. Es decir, por ejemplo, yo quiero todos los que sean de Saludcom pagados con tarjeta de crédito. 04 tarjeta de crédito, ahorita lo vamos a detallar. Yo voy a poder utilizar, bueno, primero voy a esconder los datos que no vamos a ocupar. Yo quiero que sea criterio 1, todos los que dicen Saludcom, criterio 2, todos los que dicen 04. Yo esperaría una suma de todos los 04 de 25.314. Para esto tenemos la fórmula sumar puntos y conjunto. Primero, le vamos a indicar el rango de la suma. Todos los valores que puedan estar dentro de nuestro proveedor. Después, nos pide el rango de criterios 1. Primer criterio, que sea nuestro proveedor. Segundo criterio, primer criterio, que diga Saludcom. Después, ¿qué otro valor vamos a ver? Pues el rango de los criterios de la forma de pago. Y que todos sean 0,4. Y así, si tenemos 3, 4, 5, podemos seguirlos agregando. En este caso, solamente van a ser dos, que sean Saludcom y que sean forma de pago, tarjeta de crédito. Le doy Enter y Excel nos va a buscar toda la información. Es decir, por ejemplo, no lo va a considerar, pero sí los demás. Entonces, si volvemos a comprobar nosotros 25.314, que es lo que nos está indicando aquí la operación. Si yo esta fórmula la abro para que me valide toda nuestra tabla, aquí ya estoy agregando la fórmula para que nos valide toda la tabla. Si yo cambio un criterio, oye, no quiero Saludcom, quiero Aspel de México, por ejemplo, 0, porque el criterio, si no coincide un criterio
no coincide tal como está en nuestra tabla, eso nos va a decir no encontré nada. Aquí, por ejemplo, Spell de México no tiene puntos. Le quito los puntos. Segundo criterio, 0,4. Oye, no quiero los de tarjeta, quiero... Yo le puedo cambiar el criterio. ¿Para qué forma de pago? Aquí yo tengo varios 4, pero oye, dependiendo la versión de Excel que tengamos, puede ser que los criterios puedan o no validar si son mayúsculas o minúsculas. Aquí en nuestra versión sí nos está validando que sean mayúsculas y minúsculas. Entonces nosotros vamos a colocarlo como queremos que nos sume. Ok, creo que aquí si no coincide nada, bueno, no nos está encontrando nada. Si volvemos al caso de Salocom 04, porque sabemos que sí está. Es más, 28. Sí, no se encontró. Cuando nosotros tenemos que validar varias cosas sobre esta misma operación, podemos hacer una lista de los criterios que necesitamos. Por ejemplo, RFC, forma de pago, y uso de CFDI. Si yo necesito que me diga todos los que son de, vamos a tomar por ejemplo Resailena Dueñas SADCB, si yo necesito cambiar el criterio, vamos a cambiarlo aquí por nombre, coloco el dato, forma de pago 04, uso de CFDI G03. Yo puedo dirigir los datos de mis criterios a alguna celda. Por ejemplo, quiero buscar todo lo que tenga el nombre y que tenga, por ejemplo, 03. Si algún criterio no está escrito como tal, no nos lo va a encontrar. Y así sucesivamente podemos modificar, adaptar cada una de nuestras fórmulas. Recordemos, sumar puntos sí nos va a sumar sobre un criterio, solo un criterio, el rango que nosotros le estemos indicando. Como lo vimos aquí, súmame con nuestro criterio, súmame con el criterio, súmame con el único criterio que yo le indique. Sumar puntos sí, conjunto. Voy a modificar para que lo veamos de nuevo. Los 2 o 3 criterios que nosotros le estemos indicando. Pueden ser 4 o 5, si nuestra tabla es muy grande y necesitamos un dato muy pequeño, muy fino, porque se le aplican varios criterios, bueno, nosotros seguimos agregándole rango de criterios 3, etcétera, etcétera, etcétera. Junto con esto, hasta aquí la parte de suma condicional, que bueno, nos va a ser muy útil para todos y cada uno de los trabajos que nosotros estemos haciendo. Junto con esto tenemos 3 funciones
que muchos en la escuela pueden ver como parte de estadística y demás, pero bueno, son las funciones básicas: máximo, mínimo y promedio. La sintaxis de estos y el objetivo de estas funciones es mostrarnos el dato, en el caso de más, el más grande de una lista de números, de letras. El mínimo, min, el dato más pequeño, y promedio nos va a ser el promedio, vale la redundancia, de una cadena de valores. Bueno, no una cadena, de una lista de números, de valores. Si nosotros nos pusiéramos a hacer todas estas operaciones de una forma manual, bueno, tendríamos, en el caso de promedio, empecemos por ahí, tendríamos que contar primero todos nuestros registros y después sacar nuestro promedio. Pero por acá, si se le agregaron datos, si se le quitaron o algo, tendríamos que estar moviendo manualmente nuestras fórmulas. Estas, en el caso de promedio, máximo y mínimo, nos van a ahorrar el hacer las operaciones. Nosotros nada más le indicamos el rango que va a tomar y nos va a sacar el valor. Tal cual. Si en el caso de nosotros, oye, ¿qué crees que son 10 valores, no 11? Excel nos lo va a actualizar, pero nosotros tendríamos que hacerlo manualmente para obtener el resultado. Excel va a tomar dos criterios. Uno, si suben o bajan el número de registros, el número de datos, de números, Excel nos lo va a actualizar. Que yo lo bajé, lo regresé, bueno, nos lo está actualizando. Si un dato del rango que nosotros, o las celdas que nosotros le hayamos indicado, tiene cero, nos lo va a considerar para el promedio. Pero si la celda está vacía, no nos la va a considerar. Para él, en este caso, que son 11, pero una está vacía, dice son 10. Si hay una letra, un número, tampoco lo va a considerar. Solamente va a tomar números completos. No letras, no números, no claves. En este caso, por ejemplo, tenemos de nuestra lista de facturas que nos entregaron nuestros proveedores, oye, queremos saber cuál es el promedio. Bueno, pues yo le aplico la fórmula, tal cual. Pero esta fórmula, promedio, tiene una variante que nos puede apoyar muchísimo más detallado. Al igual que la suma, que la operación sumar sí conjunto, promedio tiene el mismo rango de aplicación. Promedio sí, de mi rango, yo le puedo decir, oye, tómame en cuenta solamente los que son mayor a 500, por ejemplo. E igual que en sumar sí, le indicamos nuestro rango de operación y me va a tomar el criterio y me va a realizar la operación. Si yo le dije mayores a 500, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo lo sumara y lo hiciera manualmente, vería que la operación es correcta. Aquí voy a comprobar mi suma. Y realizo mi promedio. Si yo coloco manualmente los que son, voy a llegar al mejor resultado. Pero bueno, no es más laborioso si yo empiezo a seleccionar uno por uno. Con promedio sí, me tomo un criterio
y similar a promedio conjunto, si yo quiero saber, tómame el criterio, oye, de Cablevisión, por ejemplo, si tuviéramos más valores aquí, rango de criterios, por ejemplo, mi criterio es menor a 300. Oye, quiero también que me hagas no es cierto. Primero es Cablevisión. Y segundo, mi rango de criterios que voy a validar para sumar le anoto mi criterio, aquí es menor a 300, y así sucesivamente todos los criterios que yo necesite. En este caso, de los dos de Cablevisión, el menor a 300 viene siendo 245.17, que es el que me está tomando para promedio. Si yo tuviera más operaciones que siguieran igual nuestra lista de criterios y nuestra suma, en el ejemplo tenemos más registros, y tuviéramos más, todos estos serían Cablevisión. Por ejemplo, me va a buscar todos los que cumplan el criterio que tenemos, en este caso 245.17 y 8. Si nosotros hiciéramos manualmente nuestra operación, llegaríamos al mismo resultado. Así sucesivamente. Tenemos que podemos hacer promedios y similar a sumar sí, conjunto, promedio sí, conjunto. Promedio sí, conjunto. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos saber, oye, cuál fue la factura del proveedor más que costó más? Para eso tenemos la función max de máximo. Yo le doy nuestro rango de valores que nos va a revisar y nos va a devolver el valor más alto. En este caso, 1571.72 es el más grande de todos. ¿Qué pasaría si este 1500 en lugar de 1500 fuera 15.000? Bueno, pues ya nos está mostrando el más alto. Y similar a promedio, a sumar sí, y demás, tenemos también max sí conjunto, que en este nos va a tomar la validación del máximo sobre los valores que nos cumplan el criterio. Pero a diferencia de las demás de puntos sí, aquí podemos indicarle todos los criterios que nosotros necesitemos. Aquí, por ejemplo, yo quiero que me saques el máximo de los que son menores a 2000. Le pongo solo un criterio. Como ninguno cumple nuestra validación, ojo, es necesario que nuestros rangos siempre tengan la misma longitud. Aquí, por ejemplo, podemos ver, lo voy a mostrar aquí, que nuestro rango de la validación del máximo se va de un número del 7 al 17, celda de 7 a celda de 17, pero nuestra validación se está yendo hasta la de 18. Entonces Excel, como no sabe si tomar el valor, el último coma cero, o que nosotros nos equivocamos al definir la fórmula, pues nos dice, oye, no encuentro un valor, y nos da el mensaje de error, y ya nos dice, ayuda sobre este error, o lo ignoramos.
si es cada uno, si este error es deliberado. Como sabemos en este ejemplo que no es así, debemos de dejar la misma longitud entre el rango de suma y el rango de validación. En este caso, como ya tenemos que nos está tomando el máximo de los que son menores a 2000, nosotros aquí podemos ver que tenemos estos valores, nos está ignorando los que son mayores a 2000. Oye, que quiero el máximo de los mayores a 2000. Como solo tenemos dos, 15.000 y 11.571, pues sobre eso nos está haciendo la revisión. Oye, que también necesitamos que sean mayores a 2000, pero ¿qué? Que son mayores a 2000, pero vamos a tomar el ejemplo al revés. Menores a 2000, pero quiero también los que sean mayores a 200. Entonces aquí yo puedo aplicar otro criterio. Le doy igual mi rango, que tiene que ser igual de la validación, y mi criterio, que dijimos que era mayor a 200. Entonces me está diciendo que el máximo va a ser 1166. Si yo veo todos los datos que sean menores a 2000, que son todos estos, pero mayores a 200, quito el 8, y sobre estos números el mayor es 1166. Si este 8 fuera 1999, bueno, Excel ya me está diciendo, oye, ese es el máximo de los criterios que te estoy aplicando. Y de la misma manera, para saber un número máximo, tenemos la función min. De la misma manera que máximo, cuando nosotros le indicamos el rango, nos va a dar el número mínimo del rango que nosotros le estamos diciendo. En este caso, nuestro valor mínimo es 250, 245.17, ¿dónde está? Aquí está. Tengo 250, pero tengo 245.17. Me está diciendo que es el valor mínimo. Si en nuestra tabla se actualiza, la fórmula también se actualiza. Y de la misma manera que máximo, yo tengo mínimo punto si conjunto, que nos va a hacer la validación de todos los datos sobre los criterios que yo le dé. Y perdón, aquí está. Yo quiero de este rango, valídame mis criterios. Y mi criterio, por ejemplo, es sácame el mínimo de todos los que son mayores a 2000, a 1000. Vamos a dejarlo en este ejemplo como 1000. Entonces, el sistema nos dice, oye, el mínimo de toda la validación que me estás pidiendo es 1166. Si yo le estoy diciendo de los que son mayores a 1000, me está excluyendo todos los demás y nos está dejando 1166, 15.000 y 11.571.72, que son mayores a 2000. Si yo además le agrego otro criterio, oye, además de los que son mayores a 1000, valídame dentro de los que son menores a 10.000. Ok, entonces me va a validar, oye, todos los que son mayores a 1000 son estos tres, pero los que son menores a lo que me estás diciendo que son 10.000, pues solo es este, es el menor. Si yo les digo menores, en lugar de 10.000, le digo a 14.000,
su validación me la va a hacer sobre los que estén dentro de ese rango. En este caso son 11.571 y el son 166. El menor sigue siendo 1.166. Si yo le digo, si son mayores, por ejemplo, de 500, a mí dice, oye, ese es 555.78, me está excluyendo los que son menores a 500, que son el 360, el 8, el 545 y el 250. Si algún valor cambiara, la fórmula se va a actualizar. Estas funciones entonces nos van a contestar, oye, por ejemplo, ¿a quién le hemos comprado más?